El mes de julio de este año deberá ser recordado como uno de los más importantes de los últimos 30 años. No es exagerar. En términos de conquistas reales, es quizás el mes en que se ha conseguido el triunfo más importante de nuestro pueblo, y por eso jamás será reconocido en los medios tradicionales como tal. Es peligroso para el poder hacerlo y decirlo. Si la ciudadanía infiere que, como resultado de su fuerte presión ejercida por todos los medios de que dispone, especialmente a través de las redes sociales, pudo conseguir esto, entonces, ¿cuál sería el problema de preguntarse por qué no ir por más? En especial cuando estamos entrando en poco tiempo a un proceso relevante, cual es el plebiscito del 25 de octubre. Muchos hemos sostenido desde hace años que el modelo chileno, tan difundido en el exterior por los últimos gobiernos, solo ha sido posible de sostenerse porque liquidó en 1980 la seguridad social en nuestro país y se apoderó ilegítimamente de ese gigantesco caudal de recursos que ha ido directamente a inyectar dinero fresco mes a mes al financiamiento de la economía y en particular a una clase empresarial que se acostumbró a utilizar esta fuente de recursos para la expansión de sus negocios, importando poco si ello destruía las pensiones de millones de chilenos y de chilenas. El resultado de este sistema privado de pensiones a 40 años ha dejado profundas cicatrices que no serán fáciles de borrar, salvo con una cirugía mayor, cuestión que, por cierto, la élite empresarial que se ha beneficiado de este sistema no desea y sigue moviéndose entre bambalinas para impedir nuevos cambios o cambios profundos que amenacen los privilegios que ha conseguido con las AFP. Y resulta complejo seguir ocultando la fuerte concentración de la riqueza, un gasto fiscal enorme en pensiones y lo más trágico, un nivel de pensiones para una inmensa mayoría que son una verdadera vergüenza. Eso no se puede ocultar. ¿Por qué podemos señalar entonces que es uno de los triunfos más importantes de estos últimos 30 años? Porque los y las trabajadoras que han acumulado mucha riqueza podrán disponer de un 10% para enfrentar las contingencias derivadas de la crisis actual. No es menor. Estamos hablando entre 15, 18 o tal vez 20.000 millones de dólares que irán a parar directamente, por vez primera, a los y las trabajadoras, impactando inmediata y significativamente la economía del país. Todos los economistas, o una parte importante de los economistas y políticos que han defendido el sistema, auguraban el apocalipsis y la destrucción del país si se permitía el retiro de este ahorro. Han sido apabullados por la evidencia de los hechos. Esta gigantesca cantidad de recursos que se gastarán internamente serán una tremenda inyección para evitar que la economía siga cayendo. Es decir, se confirma que son los y las trabajadores quienes no solo crean riqueza, sino que el fruto de su trabajo cuando está en sus manos es reactivadora y es progresiva. Es importante además este mes de julio que termina porque se le ha asestado un duro golpe a aquellos sectores que durante años han tenido el monopolio de la información. La derecha más reaccionaria, cómplice de la tiranía, no se ha detenido en desarrollar las campañas del terror. Siempre ha sido así. Cada vez que se avisoran cambios en beneficio de las mayorías, reacciona con la manipulación, con la mentira y con el engaño. Por ello es importante este gran triunfo obtenido, no como dádiva del poder, sino al contrario, por la presión sostenida del pueblo que ejerció su derecho. Ahora, las cosas no serán tan fáciles para quienes han dirigido los destinos del Estado en estos 30 años. Sienten, perciben que el grito que millones corearon desde octubre en adelante es una realidad. El pueblo despertó no es una metáfora, es la expresión material de millones de habitantes de nuestro país que hubieron de soportar por tanto tiempo la desigualdad, la injusticia y la impunidad con la que gozan los que cometen delitos de cuello y corbata. Es cierto, el pueblo despertó,
y los somníferos que los matinales han entrenado durante todos estos meses de pandemia no les ha servido de nada. Por el contrario, han sido el mejor combustible para mantener alerta y conscientes a los millones de habitantes de este territorio que hacen posible que el país camine. Ya no será posible detener a esta ciudadanía que, empoderada de derechos, quiere y exige más, y no se contentará con menos, mucho menos con migajas que buscan arrojar los que se han servido del Estado y de un sistema previsional para provocar la más grande desigualdad social en nuestro país, cuyo efecto es la pobreza, y no al revés como tantas veces han tratado de hacernos creer. Chile despertó y vamos por más. Como señaló el propio José Piñera cuando promulgaron el decreto ley 3500 en el año 1980, que dio origen a este fracasado sistema de ahorro forzado. Esta es la madre de todas las batallas. Y tenía razón, ha sido y es la piedra angular sobre la que se ha construido toda la arquitectura del sistema político, económico, social y cultural de nuestro país. Y como todas las grandes batallas para que se ganen, precisan de una fuerza arrolladora y mayoritaria que impulse y garantice el triunfo que se ha propuesto. La estocada al corazón del sistema con este retiro del 10% es sin duda el preludio de la batalla final que acabará definitivamente con la estafa más grande de la historia chilena, las AFP. Hola, estimadas amigos, estamos en una nueva programación de nuestro programa Debate Social en la Radio Universidad de Chile en el 102 FM, en la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile a través de nuestra señal online @canal.social, con nuestra querida amiga Miriam Campuzano, quien nos acompaña semana a semana, y con nuestra querida compañera y amiga también, Ana Muga, que está en la dirección de nuestro programa. Así que, bienvenida Miriam, ¿cómo estás? Hola Luis, saludar a todos los auditores y por supuesto a nuestra productora Ana Muga, tremenda periodista que nos acompaña y nos direcciona. Sin duda, estamos en un periodo complejo, difícil, pero con una pequeña alegría. Julio al final no se vino feo, se vino hermanado, se vino con unidad y con pleno ejercicio de la buena democracia, donde el soberano, donde el pueblo presiona a los representantes para que legislen en favor a la grande mayoría. Como tú bien dices, respetando las minorías, pero en favor de las mayorías. Y sin duda, esto ha sido como un aliciente moral para seguir en la batalla, en la lucha. Y también destacar o no olvidar que si tomamos el proyecto de ley de retiro el 10%, es porque en realidad el trabajador, el poblador, el estudiante se sintió abandonado, desprotegido, se sintió huérfano de políticas públicas que vayan en socorro de ellos. Eran políticas sacadas como del sombrero de un mago a ver qué te salía a último momento, improvisadas, farandulizadas, y que no llegaban a la gran mayoría, como las famosas cajas de mercadería que sí paliaron un poco, pero que no había por dónde promocionarla con tanta farandulización de una entrega y del abuso, de no darle dignidad a la familia que la recibía, exponiéndolo en los canales de televisión o sacando en fotografías, en medios. Sin duda, tú decías, Chile despertó. Y claro, Chile aquel 18 de octubre del 2019 ha decidido que nunca más va a estar con los ojos cerrados, que aunque a nuestros jóvenes los mutilaron, los enceguecieron, esa ceguera sirvió para que muchos abrieran los ojos. Y Chile el 18 de octubre hasta ahora ha decidido ponerle el cascabel al gato. Claramente, las más deslegitimadas, los organismos con peor evaluación, son las AFP, y esto yo creo y concuerdo con muchas personas que han opinado que es el principio del fin. El corazón del modelo ya no da más. Miriam, mira qué relevante, porque estamos viviendo una etapa importantísima. Julio va a pasar, como decía yo, a la historia
como el mes quizás más importante en estos 30 años. Cuesta dimensionarlo aún, creo que la ciudadanía todavía no lo logra dimensionar, pero le hemos aceptado un golpe durísimo al corazón del modelo. Sí, es por ahí donde ha financiado toda la corruptela, toda la economía, y que hoy día ha quedado al descubierto una economía absolutamente desigual. ¿Cuál es el problema? Que estos congresistas, estos políticos siguen soberbiamente intentando hacernos creer a la mayoría de nuestro pueblo de que este es un país perfecto, que hay imperfecciones, pero este es un país corregible. Y no, la profunda desigualdad que ha generado este sistema de ahorro forzoso es el que en gran parte tiene a nuestro país sumido, por un lado, a sectores con privilegios que son obscenos y a una gran mayoría viviendo en la más absoluta pobreza. Este gobierno no entiende, pero tampoco entiende, parece, el Senado, porque aprueban proyectos de ley. Más rato vamos a estar discutiendo con Mauricio Daza a propósito del proyecto que aprobaron con el voto de Ricardo Lagos Weber, Felipe Arboe y Jorge Pizarro. Es decir, esta gente no entiende y vamos a tener que hacerle entender, pues, el pueblo. ¿Qué te parece a ti, Miriam, a propósito de que no entienden la respuesta del gobierno, del gabinete, este gabinete que lejos de ser un gabinete para la paz, parece un gabinete para la guerra? Así es. Bueno, mucho en el ámbito laboral, popular, en nuestros sectores de trabajo, de gente común, lo siguen considerando el gabinete del rechazo, o sea, con la derecha más dura. Ellos privilegiaron hacer una hermandad entre la coalición de Chile Vamos, y no entendiendo y no queriendo escuchar a la ciudadanía, al pueblo, a los estudiantes. No, ellos privilegiaron mantener su privilegio antes de que jugársela, porque es lo que Chile demanda y qué es lo que Chile tiene. Otros más osados también cuestionan que este Chile va por obstruir el tema del plebiscito de octubre, porque si nos obligan o nos forzan a la comunidad un desconfinamiento sin garantías necesarias, da mucho que pensar, da mucho que cuestionar. Y como te digo, Chile está politizado. El soberano está con los ojos abiertos, expectante y cauteloso de todos los pasos que dan los políticos. No creo que este gobierno sea capaz de entender, porque sigue en su ideología de que el capitalismo extremo es lo que vale y que hay que fortalecer el mercado, las sociedades anónimas, los negocios antes que la vida, antes que la humanidad. Y Chile, sí, mira, cambió. yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Miriam. Es francamente increíble. Yo creo que eso es lo que acentúas tú, es lo que corresponde decir. No hay que esperar que cambie este gobierno, no hay que esperar que este gobierno entienda, porque ya no es un problema de comprensión. Este gobierno está empeñado en provocarle a la gran mayoría del país una derrota. Y ciertamente lo que dices tú, que es raro que estén desconfinando ahora en este momento, cuando todos decían en septiembre. Bueno, tenemos que cuidarlo, hay que decirle a la ciudadanía, hay que cuidarse ahora más que nunca. Cuidarse de ser contagiado, mantener la prudencia, pero además también cuidarse de los estafadores de cuello y corbata que ahora han aparecido por multitudes, operando desde las cárceles, pero también operando de las grandes compañías financieras, de las grandes compañías de seguro, estos que están estafando a los pobres trabajadores que están retirando su ahorro para poder enfrentar la crisis a propósito del retiro del 10%. ¿Cuánto está sacando la gente? 100.000, 200.000 pesos. Ya han aparecido estas redes de especuladores, de estafadores, así que a la ciudadanía tenemos que decirle con mucha insistencia que tengan mucho cuidado, que no se dejen llevar por los cantos de sirena, y a los que no están tan urgidos, tan necesitados, que esperen un poco para sacar su ahorro. Lo importante es que todos saquen su ahorro, porque le estamos aceptando un duro golpe a este sistema. Así que yo creo que es muy relevante. Tenemos que ganar el plebiscito, además. Es muy importante lo que tú señalas. Creo que, creo que es relevante señalar los currículos de Víctor Pérez y el currículo de Andrea Lamán. Bueno, la gente Andrea Lamán lo conoce perfectamente, pero Víctor Pérez fue un hombre, un alcalde designado por Pinochet, vinculado, defensor acérrimo de Colonia Dignidad, de Paul Schaeffer, donde se torturaba, donde se asesinaba, donde se hacía desaparecer a la gente. Ese es el ministro del Interior que han puesto hoy día y que ha señalado claramente que quiere aplicar mano dura al pueblo mapuche, es decir, una persona totalmente alejada del diálogo. Y también recalcarle a nuestros auditores de que nosotros siempre hemos denunciado
que las grandes medios de prensa han sido funcionales al sistema. Precisamente con Alaman lo tuvieron de panelista en un canal de televisión, en un matinal. Todos los días. Todos los días, y lavándole la imagen a una persona que ha hecho tanto revés al pueblo y que no está por la gran mayoría, está por mantener su privilegio, por mantener sus empresas, por defender el sistema del que ellos han sido parte, son antes y son parte del mismo. Entonces, como te digo, el gabinete del rechazo, hasta cierto punto, tiene merecido el nombre. Sí, yo creo que sí. Belolio es una estafa, yo creo que es francamente un personaje increíble. El domingo estuvo, lo vimos en la televisión, haciendo el ridículo. Bueno, es lamentable, bueno, pero tenemos que hacer los cambios y creo que esos cambios ya no van a venir como han dicho muchos desde dentro, hay que hacer los cambios desde fuera. No podemos esperar que el Congreso se ponga bueno, que este gobierno se ponga bueno. Los cambios tiene que hacerlo la ciudadanía. Y yo creo que lo más importante, quienes nos escuchan, los auditores fieles a nuestro programa, han constatado cómo la gente pobre, la gente sencilla, el hombre trabajador, la mujer, los migrantes, están haciendo fila desde las 6 de la mañana con un frío en las puertas de las AFP para sacar su ahorro. Entonces ahí te devela y te demuestra cuán mal la está pasando nuestro pueblo. Y eso es lo trágico, miren. Sin duda, estremece el alma ver la cara de desesperación de la gente en Chile madrugando a hacer fila en las AFP por buscar cómo llevar el sustento a su hogar. Vamos a un corte musical. Al regreso estaremos con un tremendo invitado que vamos a hablar de muchos temas interesantes con el abogado Mauricio Daza, y este corte lo haremos con la canción Resistiré, que ya se ha constituido en un himno de Ataque 77, y volvemos en un momento. Volvemos a este espacio llamado Debate Social en la 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile y en su señal online y por streaming a través del fanpage @canal.social. Hoy tenemos un invitado de lujo, una persona que nos ha ilustrado en temas que para muchos es desconocido, el abogado Mauricio Daza, quien es magíster en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Diego Portales. Además, se ha desempeñado como asesor legislativo, trabajando con varios parlamentarios en diferentes bancadas, en materias técnicas relacionadas con legislación procesal penal, comercial y ambiental. Esta información la sacamos de la página de HDFO Abogados, donde Mauricio también es socio. Pero además tiene un vínculo estrecho con la Fundación Ciudadano Inteligente, organización que promueve la transparencia de asuntos públicos. Mauricio, bienvenido. Estamos en este espacio para tener una conversación grata contigo. Cuéntanos acerca de esta fundación que ahora es Ciudadanía Inteligente. Cuéntanos de este proyecto y cómo estás tú. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, la oportunidad de poder conversar con ustedes. Y bueno, una de las actividades que yo he desarrollado durante los últimos años tiene que ver con ser abogado de Fundación Ciudadano Inteligente, que ahora es Ciudadanía Inteligente. No tenía mucho sentido que se llamara Ciudadano Inteligente porque toda la directiva son mujeres. Entonces, imagínate, obviamente, como corresponde por lo demás. Entonces se le cambió el nombre de una manera, me parece, bastante adecuada a Ciudadanía Inteligente, que es lo que queremos, ¿no? Ciudadanos que conozcan de los temas, se informen, tengan opinión, incidan, ¿no? Desde el mundo de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que yo creo que ahí está la fuente del cambio más que dentro de la institucionalidad, por lo menos como se ha operado hasta el momento. Entonces lo que hemos hecho es hacer un conjunto de presentaciones. La verdad que empezamos primero con el caso Penta, ¿no? Que era una cosa muy chiquita, pero la verdad que ahí se abrió una caja de Pandora gigantesca, volaron a toda clase de animales raros, y bueno, y empezó a hacer el caso Penta, caso SQM, empezamos con el tema, también estoy representando a organizaciones sociales en el caso Corpesca, que ese también lo estamos llevando, ahora está suspendido por el tema de la pandemia. Entonces esa ha sido una de las áreas de desarrollo profesional que
es la que más satisfacción me ha dado, ¿no? Que en el fondo es incidir de verdad en el ámbito social desde lo que uno hace, que yo creo que además es el elemento común de todos quienes estamos participando ahora en esta conversación. Sí, oye, bueno, bienvenido Mauricio, muy importante poder conversar contigo. Yo también te ubico más o menos de esa época. Tú eres un hombre bastante joven y creo que es importante resaltar, especialmente en un país que se ha caracterizado en el último tiempo por tener el predominio de aquellos sujetos que se arrogan la expertise de determinadas materias, lo vemos a diario, ¿ah? Especialistas en pensiones, llenos, son tipos todos vinculados a los fondos de inversión, o trabajan para bancos, para corporaciones privadas. Entonces estamos llenos de especialistas en teoría económica y están todos callados porque presagiaron el apocalipsis con el retiro del 10% y hoy día están callados porque la economía está creciendo y va a crecer según los informes de organismos internacionales. Pero yo me llamaba la atención tu persona porque te vi argumentar con mucha fuerza a propósito del caso Penta y me llamó la atención porque uno no estaba acostumbrado, y quiero decirlo, este programa tiene una buena audiencia y además un público bastante especial de la Universidad de Chile. Estamos acostumbrados en Chile a no ver primero gente valiente, porque hay que ser valiente para pelear contra los grandes. En segundo lugar, gente que tuviera y que demostrara conocimiento del tema. Tú, creo, con tu equipo han demostrado un conocimiento bastante grande sobre la materia y yo siempre decía, ojalá este grupo, esta fundación se mantenga en el tiempo, porque a veces pueden surgir, y como estábamos acostumbrados antes a los buenos, los grupos de poder terminaban cooptándolo. Lo digo con absoluta transparencia y bueno, te hemos visto ya cumpliste un tiempo prudente, has librado batallas tremendamente relevantes y lo más importante, esto último te lo decía antes de que comenzáramos el programa, este video que hiciste a propósito, nosotros ya lo habíamos denunciado, la modificación al régimen de inversiones de las AFP, que es no sé si el término entre comillas, una suerte de chanchada, mientras todo el pueblo, todo Chile estaba concentrado en el 10%, el gobierno insistía, pero además con el voto de senadores de oposición. Entonces quiero que nos metamos en ese tema porque creo que el abuso de Chile está, entre otras cosas, también determinado por la conducta de los sujetos que están, yo diría, investidos de representar con una cierta mínima estatura ética y sin embargo tú los ves como actúan. Eso me gustaría que reflexionar porque tú has hecho muchas intervenciones brillantes a mi juicio sobre estas materias que están vinculadas, siempre el derecho está vinculado, tiene un componente axiológico ético. No puede desprenderse de la ética si un abogado quiere realmente mantener autonomía y cumplir con esta tremenda tarea que es buscar la justicia, al fin de cuentas. Bueno, muchas gracias por las palabras. La verdad que, insisto, yo soy un convencido que los cambios en nuestra sociedad van a venir desde las organizaciones de la sociedad civil. Ese tema de decir, oye, mira, te interesa lo público, ¿por qué no te pones de candidato de diputado, a senador, alguna cosa así? Sí. Que a mí me lo han dicho varias veces. Yo digo, no, pues, si en el fondo eso es básicamente estar en un sistema que tiene que ser reformado. Este sistema no puede ser reformado de adentro, para decirlo de alguna forma. Tiene que ser reformado de manera pacífica y democrática, pero desde la presión externa que se vaya generando por parte de la sociedad civil. Y bueno, esta convicción yo creo que se ha visto reflejada, refrendada por lo que han sido los hechos que empezamos a ver a partir de octubre del año pasado, ¿no? Donde mira lo que ocurrió, esto fue notable. Dentro de mis labores yo he sido asesor legislativo de distintos parlamentarios durante muchos años, entonces yo de alguna manera me toca estar escuchando o viendo qué es lo que pasa en ese mundo. Y mira, el tema de cambios constitucionales era una utopía. Claro. Ya nadie se acuerda de que Camilo Escalona, pues, senador socialista, ¿no? Exacto. Dijo una vez en una entrevista como si nada, mire, cambio constitucional es fumar opio. Fumar opio. ¿Se acuerdan? No fue hace tanto tiempo. Sí, no hace mucho, sí, exactamente. Exacto. Oye, y mira lo que ocurrió. Cuando empezó la sociedad civil a movilizarse, oye, en 3 semanas entregaron el tema constitucional. Porque finalmente la clase política sabe de que ha abusado, sabe de que finalmente las cosas que han hecho se han concretado a partir de un supuesto que es falso, que es que
la paz social en Chile estaba garantizada a todo evento y era gratis. O sea que Sí. finalmente ellos podían hacer lo que quisieran y la gente, al cabo de un rato, se iba a olvidar, ¿no? Acuérdate que en los años 90, finalmente, ¿cómo hicieron para no solamente mantener, sino profundizar de una manera grosera lo que es este modelo neoliberal extremo de corte ochentero? Porque, oye, ni siquiera califica para los modelos neoliberales que hoy día tú puedes ver en el extranjero, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Es otra cosa, o sea, dejaron a Milton Friedman hace rato. Bueno, pero esto ¿cómo se hizo? A partir de crédito, consumo y circo. Así, básicamente, le hicieron una lobotomía a una generación completa a partir de los años 90, y obviamente estos abusos se acrecentaron, pero yo creo que ahora la situación ha cambiado, ¿no? Existen otras generaciones que también han despertado a las generaciones anteriores y hay una convicción de que esta injusticia, que estos abusos, de una buena vez tienen que parar, y el momento para que eso ocurra es ahora, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esa es la labor que hemos hecho, y a partir de eso, bueno, como te digo, yo lo combino con el asunto legislativo. A mí me toca ver, o sea, me llegan los distintos proyectos de ley, y de repente llegó, yo ya tengo alguna experiencia con esto, ¿no? Llegó un proyecto de ley que se llamaba, y se llama, modifica distintas leyes con el fin de cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero. Mira tú. El título muy bueno. Qué bueno el título, ¿eh? O sea, tú lees Sí, esto y dices, debe ser una cosa rara, técnica, de la gente de Sanhattan, ¿no? Una cosa que no tiene ninguna incidencia mayor para la vida de las personas. Pero fíjate, en este proyecto venía un conjunto de normas, distintos grupos de normas. Habían unas que cambiaban la ley de sociedad anónima, otras que cambiaban leyes vinculadas a los seguros, y entre medio venía esta joya. Y esta joya era decirle, ¿sabe qué? Le vamos a permitir en la práctica a los fondos de pensiones que puedan meter hasta 10.000 millones de dólares. Sí. Oye, que es una locura, en, entre comillas, activos alternativos. ¿Y qué son esos activos alternativos? Oye, básicamente son títulos de deuda. Títulos de deuda, claro. Que pueden emitir las grandes empresas. Para hacerlo en sencillo, con esta norma que estaba fondeada en este proyecto con un título inverosímil, se permitía a las AFP que ocuparan el dinero de todos nosotros para un salvataje express a las grandes empresas en Chile. Mira, ese era el mecanismo, ¿no? Es increíble. Mira, tú... Sí, sin duda que el gobierno presente o auspicie un proyecto que se diga que modifica distintas leyes para cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero, no decía claramente que venía esta ley de salvataje para traspasar los fondos de todos los cotizantes de la AFP a empresas que incluso son de alto riesgo, empresas que no tienen tampoco la ética ni la moral, porque son las mismas que otras veces han estado en los pertonazos del Servicio de Impuestos Internos, que otras veces han estado en las colusiones, como la del pollo, el confort, las farmacias, etc. Pero según tú, Mauricio, si este proyecto salvavidas para empresas de alto riesgo saliera aprobado ya en su etapa final, ¿cuáles serían los alcances? ¿Podrías explicar un poquitín? Sí, a ver, esto para hacerlo en sencillo. Mire, cuando uno está en una situación económica más o menos crítica, cuando hay una crisis, ¿no?, en los mercados, ¿qué es lo que hace una persona con los fondos propios, para ponerlo de alguna forma? Imagínese que usted llega y tiene mucho ahorro y los tiene metidos en acciones. Y las acciones, ustedes saben que cambian los valores según el movimiento de la bolsa. Y viene una crisis económica. Y esa crisis económica dice, oiga, ¿sabe qué? Estas acciones van a bajar, voy a perder gran parte de mi ahorro. ¿Qué es lo que uno hace? Uno llega, agarra todo eso ahorros y los mete en fondos que sean más seguros, porque no varían según lo que es el mercado. Uno los mete, qué sé yo, en instrumentos de renta fija, en depósitos a plazo, que no me van a dar tanto, pero por lo menos tengo la seguridad que algo me van a dar y no voy a perder la plata. Eso es lo que haría cualquier persona razonable, ¿no? O sea, eso es lo que hace todo el mundo, ¿no?, con la plata propia. Bueno, acá lo que pretende el gobierno de Sebastián Piñera es básicamente decir, ¿sabe qué?
estamos en una de las mayores crisis que hemos visto durante las últimas décadas. Los mercados están súper volátiles, de hecho se han ido a la baja. O sea, hay mucha gente que ha perdido mucha plata. Y en ese contexto yo le voy a permitir a la AFP que metan más plata en instrumentos de riesgo. ¿Y cuáles son estos instrumentos de riesgo? Fíjense, son unas cosas que se llaman bonos de deuda. La gente dice, bonos de deuda, ¿qué es eso? Que es muy raro. Es súper sencillo al final. Mira, si yo tengo, y este es un ejemplo real, porque yo creo que uno de los destinatarios de esta ley son precisamente las grandes tiendas, ¿no? De departamentos, las multitiendas, que hay grupos económicos bien poderosos que son dueños de Las estas multilatinas. ¿Perdón? Las multilatinas. Claro, sí, por Ripley Falabella se le llama multilatina, ¿sí? En el Consejo ya, bueno, Ripley y Falabella. Claro, Falabella. Recordemos que los dueños de... Plaza. Claro, pero póngase usted una de estas tiendas grandes, ¿no? Ya, ellos están en una crisis súper complicada. Porque, ¿qué es lo que han hecho? No se han colocado al día en el mercado, tienen el cuco de la venta por comercio electrónico, entonces pueden desaparecer en unos años, tienen, digamos, se han repartido todas las utilidades que han obtenido, no han generado fondos de contingencia, nada, y ahora los pilla el COVID-19 y alguien los tiene que salvar. Obviamente, si ellos van a pedir un crédito a un banco, como todos los chilenos, oye, los bancos le van a decir, a ver, déjeme ver cómo es su negocio. Ya, nos vamos a adorar un poquito porque no se lo vamos a dar al tiro. Vamos a tener que hacer un análisis y además le vamos a aplicar probablemente una tasa de interés que no es tan conveniente porque su negocio es riesgoso. Con esto, lo que se le permite a esta multitienda es hacer lo siguiente, no ir al banco y colocar una promesa en el mercado. ¿Y en qué consiste la promesa? La promesa es, por ejemplo, yo necesito 100 millones de dólares. Entonces, todas las personas que me compren este bono, hasta que yo llegue a los 100 millones de dólares, yo les voy a prometer una cosa. Yo les voy a devolver lo que pusieron, más una tasa de interés en 15 años. Ya, entonces la gente va y compra esto, ¿no? Se financia la multitienda con estos aportes y se quedan entonces las personas que pusieron la plata con esta promesa. En 15 años la multitienda va a responder. Oiga, pero ¿qué pasa si es que la multitienda quiebra de aquí a 15 años? ¿Qué es lo que pasa con esos papeles? Esos papeles no valen nada, pues. Nada. Entonces, el tema es que la locura de toda esta situación es que se está permitiendo que las AFP aumenten su inversión en este tipo de instrumentos con plata de todos nosotros. ¿Para qué? Para que estas empresas, como la multitienda que yo les estoy explicando, vaya y obtenga un financiamiento más barato, más rápido que el que podría obtener en un banco. Fíjense, y eso para las empresas, según lo que se dijo en el proyecto, que tengan una facturación superior a los 28.000 millones de pesos anuales. Ahora, vaya a ser usted una pyme, porque usted sabe lo que le dijo el gobierno a las pymes. Le dijo, no, ¿sabe qué? Ahí ya no hay crédito fácil, barato y rápido con cargo a los fondos de pensiones. No, póngase a la cola, vaya a un banco, pídale plata y cuando el banco le pregunte a usted, oiga, ¿y usted con qué me garantiza el crédito? Diga que el Estado se lo garantiza. Ellos decían que con esto los bancos iban a soltar la plata, pero todos sabemos que eso no fue así, pues. Si gran parte de estos créditos para las pymes, para las pequeñas, medianas, microempresas, derechamente no se están dando, y usted sabe por qué no se están dando, porque la famosa ley de ayuda a las pymes exige de que estas empresas no tengan deuda. Dígame, ¿qué empresa no va a tener deuda después de toda esta crisis? Y si tiene deuda, tiene que ir a renegociar la deuda, y cuando renegocie la deuda, ¿qué es lo que van a hacer los bancos? Le van a aplicar, obviamente, las tasas de interés del infierno, pues. Obvio. Entonces, eso es lo que resulta ridículo. Se permite aumentar el riesgo de las inversiones de la AFP en medio de una crisis como no se ha visto durante las últimas décadas, durante el último siglo, y paralelamente, además, se les facilita a estas empresas emitir estos títulos que, bajo las condiciones actuales, no lo podrían hacer. Dos cosas, Mauricio, respecto a lo que plantea. Según la senadora Rincón, se repuso una indicación que permite que la Comisión del Mercado Financiero clasifique aquellas empresas que podrían emitir bonos de deuda que compren las AFP con el objeto de disminuir el riesgo. Porque si no están evaluadas por la Comisión del Mercado Financiero, por supuesto que son empresas que tienen un potencial mucho más grande de ser empresas riesgosas o activos, como le llaman ahora, activos alternativos, activos tóxicos en el fondo. Esa es una primera cuestión. Y lo segundo, ¿qué te parece a ti que para aprobar
una norma como esta, que va a tener un impacto en los fondos de pensiones cercano a los 10.000 millones, según señaló el propio Guillermo Tagle, cercana a los 10.000 millones de dólares, es decir, casi la mitad o poco más de la mitad de lo que van a sacar todos los trabajadores. Se haga en una ley simple con quórum que exigen solamente el 50+1 y para los efectos retirar el 10%, se hayan exigido quórum de 3/5 e incluso Alamán y compañía señalaban que era necesario los 2/3. Entonces, esta democracia invertida, esta es la evidencia más clara. Tú, yo creo que estás al tanto de que nosotros como coordinadora hemos peleado hace tiempo por tratar de cambiar este sistema y tenemos una propuesta que apunta en el sentido opuesto, es decir, restituir la seguridad social como derecho fundamental. El año pasado, y tú también yo creo que estás al tanto, nosotros recurrimos de protección en todas las cortes para develar este discurso de que éramos propietarios de los ahorros previsionales. Bueno, hemos perdido en casi todas las cortes de apelación, ahora nos quedan los 3 últimos recursos que vamos a apelar en la Suprema, están en la Suprema, que creo puede haber alguna sorpresa ahí. La Corte Suprema está cambiando un poco los criterios, pero todo este escenario tan complejo que hoy día ha puesto, yo diría, en cuestionamiento ya más de fondo el tema actual del ahorro forzoso. Entonces, ¿cómo puede vincularse un profesional como tú el constatar cómo determinados proyectos de ley son aprobados por senadores de oposición, el rol que juegan ellos, qué compromiso hay? Porque cuando se vio el tema de Soquimich o Penta, quedaron en evidencia este maridaje espurio entre la política y el gran empresariado, un sector importante del gran empresariado de nuestro país. Sí, bueno, son varios temas. Voy a empezar por lo de la senadora Rincón. Lo que ocurre es lo siguiente: el proyecto original era más aberrante incluso que lo que hoy día estamos viendo. Que salió, exacto. Porque el proyecto original que entró al Senado involucraba de que las AFP pudiesen invertir en estos títulos de deuda aun cuando no se haya clasificado, para ponerlo en sencillo. Sí. Cuando uno hace esta promesa de decir, ¿sabe qué? Yo les voy a pagar a 15 años la plata que ustedes me pongan, más una tasa de interés, alguien tiene que decir cuánto vale esa promesa. Porque esa promesa podría no valer nada. Imagínense que de repente a mediados de los 90 le haya dicho Blockbuster, ¿sabes qué? Inviertan en un bono por $200 millones a 20 años. Claro, o sea, cualquiera podría haber invertido y no se daba cuenta de que Blockbuster iba a quebrar mundialmente a los 5 años. Bueno, y ahí toda la gente pierde la plata. Pero el punto es verdad. Esto en el Senado se eliminó. Pero esto no cambia en nada lo sustantivo. Porque el problema acá es que no tiene ninguna lógica desde el punto de vista del bien común que se permita aumentar de manera súper importante los montos en los cuales la AFP pueden invertir las plata de todos nosotros en estos títulos que son de riesgo. Porque cualquiera que sea la nota que le pongan es de riesgo. Y además hay otro tema. Imagínense que de repente le ponen una nota que no es tan buena a un determinado instrumento. Bono, claro. O un bono. Oiga, la AFP igual puede invertir en el bono. Sí, eso es lo notable. Y la gente dice, no, pero es que lo que dice el señor Daza no es tan así, porque usted tiene que considerar de que existe un encaje, que significa que las AFP tienen que invertir un porcentaje, ¿no? En exactamente lo mismo que tienen invertido los fondos de los trabajadores, de los fondos que ellos administran. Oiga, pero el encaje es súper marginal respecto de todas las utilidades que obtiene la AFP, pues si las principales utilidades que obtiene son básicamente las comisiones que le pagamos todos nosotros. Entonces le da lo mismo, ¿no? O sea, no es algo que vaya a prevenir que hagan una inversión mala. Entonces ponerle una nota, la verdad que puede ser hasta simbólico, porque también hemos observado lo siguiente. En condiciones normales hay muchas inversiones de la AFP que no tienen una explicación racional y nadie les pide una explicación. Entonces se levanta la hipótesis con mucha fuerza de que esto corresponde básicamente a relaciones espurias, que finalmente, ¿para qué andamos con cosas? O sea, acá el grupo, el mundo que se vincula con el tema de las inversiones, el mundo que se vincula con el tema del mercado de capital es un mundo bien pequeño, ¿no? Todos se conocen, son medio amigos, y de repente una AFP puede llegar a invertir en un papel, digamos, sin que haya un escrutinio de cómo se llegó a esa decisión. Ojo, eso es bien importante. Entonces, este tema que se eliminó, en la posibilidad de invertir en bonos sin clasificación, sí, creo que es un avance, pero en nada cambia lo aberrante del proyecto. Lo aberrante del proyecto es que se permite un salvataje a grandes empresas con dinero de los cotizantes a través de instrumentos que son riesgosos en plena
crisis económica por el COVID-19. Y eso no significa o no involucra en caso alguno resguardar el interés de los trabajadores y los cotizantes. Eso involucra en la práctica y demuestra que se está resguardando el interés de quienes van a recibir esas plata, Claro. que son las grandes empresas. Entonces, lo que dice la senadora Rincón es un avance, pero no cambian nada las críticas que hemos señalado. Respecto de lo segundo, claro que es un descaro. Es un descaro absoluto que para que nosotros podamos obtener el 10% de los fondos que son de los trabajadores para poder, muchas familias, oye, miles de familias, están sacando esta plata para poder comprar alimentos, para comer. El Chile que nos vendieron no existe. El Chile de los diarios económicos, financieros, no existe. Es otro el Chile donde el 84% de las personas que tienen condenas por pensiones de alimentos no las pagan. El Chile donde más de la mitad de las personas que declaran de que están pidiendo el dinero al 10% dicen que lo hacen para comer. Ese es el verdadero Chile. ¿Ah? Bueno, es verdad. Para eso se requería un quórum de 2/3, que es una locura. ¿Sí? Es un quórum altísimo. Imagínate, son 28 senadores de 41 y son 106 diputados de 155. Claro. O sea, es una mayoría inverosímil, y esto se debe a que básicamente, bueno, en Chile la democracia es un buen eslogan, es un objetivo, no es una realidad. En Chile no hay una democracia representativa en términos sustantivos, hay una parodia de democracia, pero acá lo que hay son básicamente grupos económicos que concentran la mayor parte de los mercados de nuestro país y que a su vez ellos tienen cooptado a los dirigentes que manejan los partidos que dominan la política en Chile, y ese es un círculo vicioso que a mi juicio la única forma que tengamos una posibilidad, solo una posibilidad de romper es a través del proceso constituyente. Estoy de acuerdo. Sí, Mauricio, yo en algún lado leí una declaración tuya que decías que Lago era más neoliberal que el mismo Augusto Pinochet. ¿Y por qué lo saco a colación? Porque te quería pedir tu reflexión acerca de que este proyecto, que es nocivo para el ahorro forzoso de los y las trabajadoras, este proyecto haya sido aprobado con votos de Arboe, de Lagos Weber y de Pizarro. ¿Cuál es tu reflexión? Mi reflexión es que finalmente yo creo que se está quedando al descubierto la forma como ha operado la política durante las últimas décadas. Votos como estos de estos senadores, la verdad que no son nada raros. Lo raro es que la gente ahora se entera de que esto sucede, ¿no? Y esa es una buena rareza, ojalá que no sea algo extraño. Fíjate que cuando este proyecto llega de la Cámara de Diputados al Senado, lo primero que dice el senador Lagos Weber es, ¿sabe qué? No, acá le vamos a poner algunas trabas, vamos a, digamos, mandar unas indicaciones que se denominan, que son cuando los legisladores quieren hacer algún cambio respecto a un proyecto que se está discutiendo. Oye, y acá, como te digo, se levantó la gente en Valparaíso, los portuarios, grupos de personas que obviamente estaban viendo esto, porque les afecta, nos afecta si estamos en una crisis. Y le dijeron, oiga, señor Lagos Weber, nosotros no lo elegimos para esto, usted tiene que votar para que esto vaya fácil. Y mira cuál fue la reacción. La reacción de la presidenta del Senado, que es doña Adriana Muñoz, que también es senadora, entre comillas, de oposición. Se escandalizó, dijo, acá estos señores, nosotros estamos legislando bajo amenaza. Oye, pero imagínate la lógica. Eso lo revela tal y como son. Ellos consideran una amenaza que los electores de un determinado parlamentario le digan de que ellos quieren que sus representantes voten de una determinada forma, en proyectos que inciden en la vida de ellos, de los ciudadanos. Eso no es una amenaza, eso es democracia, una democracia representativa de verdad que estas personas derechamente no han conocido durante los últimos 30 años. Bueno, qué bueno este razonamiento, porque nos coloca en otro plano y que tiene que ver con lo que dijiste al final de la otra parte, que es el proceso constituyente. Yo también comparto contigo, y creo que muchos compartimos esta caracterización de la democracia sui generis chilena, esta pseudo-democracia, porque efectivamente, que bien lo que dice, y nosotros lo hemos estado diciendo, este es un triunfo importante de nuestro pueblo, de nuestra gente. La gente está muy contenta,
porque como dices tú, la gente va a tomar este 10% para ir a comprar al supermercado, al almacén de barrio, va a reactivar la economía. Todo lo apocalíptico que dijeron se derrumbó. Esto es una inyección importante de capital en la economía chilena, pero la gente tiene la posibilidad de disponer de este 10%. Pero qué más grosero este intento de descalificarnos a quienes presionan a los mandatarios. Mira, nosotros hemos estado diciendo en estos días, los mandantes, que son el pueblo, en el mes de julio ejercieron no solamente el derecho de petición, sino que el deber de supervisar y fiscalizar a los mandatarios. Creo que es un ejercicio absolutamente democrático. Tú bien lo enfatizas con mucha fuerza. Cuando estábamos en el pic de la demanda Noma FP el año 2018, vinieron canadienses, y este dato es relevante, siempre lo comento. ¿Y sabes lo que me dijeron a mí, Luis? Lo que tienes que hacer, el movimiento de usted, es pedirle a los candidatos que van realmente a jugársela por usted un acuerdo notarial. Y ustedes tienen que colocar lucas, plata, para financiar transparentemente estos diputados para que lleguen al poder. Y si no cumplen, juntan las firmas y los sacan inmediatamente. Bueno, en esta Constitución nos hemos encontrado con senadores, como me acuerdo de Orpiz, que están condenados y tú no los puedes revocar. Pues. Entonces, este razonamiento tuyo es tremendamente relevante y este triunfo nos da alicientes para la meta que tenemos el 25 de octubre. Ahí quería llevarte a ti. ¿Cómo ves este proceso? Porque tú dijiste una cosa relevante. Es una apuesta la que está. No hemos ganado todavía, pero estamos con mucha fuerza y creo que con la unidad y la claridad de profesionales como tú y otros que yo creo que son muchos, pero pocos tienen la posibilidad de expresarse, porque los matinales están capturados por los mismos de siempre. Entonces, ¿cómo ves este proceso y cuál es el llamado a la ciudadanía para el 25 de octubre y para el proceso que se viene en adelante? Bueno, yo creo que somos muchos los que queremos que haya cambios de verdad, cambios profundos. Un nuevo Chile tiene que surgir, ¿no? Y tiene que expresarse. Yo creo que este nuevo Chile ya existe, ¿no? Este nuevo Chile que tiene que ver con no solamente las personas que están viviendo una realidad complicada, y esto en gran parte producto de estos abusos que se han hecho durante el paso de las décadas, ¿no? Que han sido profundizados. Estábamos hablando de Ricardo Lago el que inventó el tema de los multifondos y a partir de eso legitimó este modelo. Oye, Michelle Bachelet, yo me acuerdo, ahora que estoy hablando ahí con Don Ruiz, yo me acuerdo perfectamente, yo también estaba asesor legislativo, me acuerdo que una mañana los recibió a ustedes, Michelle Bachelet, y lo más increíble era que en ese mismo instante estaba el ministro Valdés en la Comisión de Hacienda del Senado haciendo un proyecto que adivina cómo se llamaba el proyecto. Establece normas para mejorar el funcionamiento del mercado de valores. Y ese proyecto incluía, mira las coincidencias del tiempo, incluía entre medio, la misma lógica, una norma que modificaba el decreto ley de 3.500. ¿Y tú sabes lo que decía esa norma? Esa norma decía, bueno, decían dos cosas. Lo primero decía, mire, le vamos a dejar a las AFP que financien, o más bien que compren con dinero de los cotizantes, acciones que están entregadas en garantía a bancos por empresas que son empresas concesionarias de obras públicas. Para decirlo en fácil, una autopista urbana, de esas que nos cobran cada vez que nosotros pasamos, claro. Esas autopistas le piden plata a un banco. Entonces, para garantizar el crédito, el pago del crédito, ellos le entregan las acciones de ellos mismos, de las compañías. Son acciones que se pueden rematar si es que esta empresa no paga su crédito. Bueno, le permitían, fíjate, a las AFP poder comprar esas acciones que están en garantía de crédito. Claro, imagínate el riesgo ¿para quién es? El riesgo para todos nosotros, obviamente. Se imagina que si la empresa no paga, rematan las acciones que son de los cotizantes a través de la inversión en la AFP. Y paralelamente se estableció, y esto da cuenta, con esto te quiero expresar de que este es un asunto transversal, de quienes han dominado la política chilena, no solamente la derecha. Ese mismo Totalmente de acuerdo. Este proyecto entre gallo y medianoche establecía que la superintendencia tenía que hacer obligatoriamente un análisis sobre cómo las AFP gestionaban el riesgo de sus fondos. ¿Eso qué significa? Tenían que analizar de qué manera ellos hacían inversiones resguardando de que estas inversiones no fueran riesgosas, porque básicamente son plata de los cotizantes.
Ya, hasta ahí todo perfecto. Pero venía la letra chica que decía, estos informes serán secretos. O sea, ninguno de nosotros como cotizantes y dueños de los fondos que administra la AFP, le pueden pedir a la superintendencia que nos dé el papel que indique cuál es la gestión de riesgo de nuestras platas que hacen las AFP. Imagínate. Y fue una discusión. Mauricio, tremendo. Mira, Osvaldo Macías fue colocado o ratificado en el cargo por la propia presidenta Bachelet. Tamara Agnic también. Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda, que se opuso rotunda y contundentemente a cualquier transformación, hoy día es el representante en la CPC, en la Confederación de Producción y el Comercio, el mayor defensor de las AFP, se oponía rotundamente al retiro del 10%, pero además, yo lo he escuchado porque a mí me ha tocado exponer en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Senado, es el más ferviente defensor de las AFP con Nicolás Izaguirre, y tú tienes razón, creo que hay que ser lo suficientemente riguroso con la verdad, o a lo menos con la realidad que nosotros cada uno presencia. No es solamente la derecha, y creo que los auditores de nuestro programa que ya nos han preferido por más de un año, tienen que saberlo. Aquí no es un problema solamente de transferirle la responsabilidad a la derecha, la responsabilidad de la ex nueva mayoría es muy grande en esta materia, no de todos, por supuesto, pero los políticos actuales tienen mucho que decir. Mucho que la ciudadanía ya afortunadamente corrió el velo y sabe quién es quién. Por eso creo que es muy importante lo que se ha conseguido hoy día, porque tú compartirás con nosotros que el ejercicio democrático que se vivió en la Cámara de Diputados, escuchando uno a diputadas que hacían esfuerzos por entregar argumentos profundos sobre la seguridad social, hizo pensar en un momento determinado que estábamos restituyéndole a la política lo que nunca debía haber perdido, esa condición ética. Y creo que estamos en buen pie. Yo me alegro que tú y otros abogados profesionales. Mira, yo defiendo mucho este tema porque siempre se insiste en el Senado en llevar a estos economistas con MBA, con PhD, pero en realidad la seguridad social está en otro campo, está en el campo de los derechos y nació desde los derechos fundamentales, y los profesionales del derecho tienen mucho que decir en esta materia para la construcción de un nuevo proyecto, para la construcción de una nueva etapa para nuestro país. Así que yo, bueno, mira, no sé, porque entiendo, nos mandan un mensaje y estamos contra el tiempo. Esto ha sido brillante. Ha sido una conversación amena, gratificante, educativa, pero lamentablemente llegamos a la hora de despedirnos. Agradecemos a nuestro tremendo invitado, Mauricio Daza. Sin duda, unas clases súper compactadas y magistrales en sus videos, así que los invitamos a seguirlo, Mauricio Daza, en Twitter. Y los dejamos invitados para la próxima semana, viernes 4 de la tarde, debate social por la 102.5 del dial FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Mauricio, tus últimas palabras, gracias. Nada, muchísimas gracias por la invitación. Estos espacios ciudadanos son los que además cortan la brecha informativa, que también ha sido uno de los pilares, ojo, para que se puedan concretar y profundizar estos abusos. Así que me parece muy bien, muchísimas gracias por la invitación y a participar en el proceso constituyente, eso es clave. Por supuesto, así es. Un abrazo, Mauricio, cuídate.